Buenos días, estudiantes. Les voy a explicar en este video la resolución de un problema de estequiometría como ejemplo, y bueno, para después en los sucesivos videos les voy a ir explicando algunos más de la guía que tenemos, ¿sí? Acá escribí un problema y dice: ¿qué cantidad de agua se obtendrá a partir de 30 gramos de hidrógeno gaseoso y cantidad suficiente de oxígeno según la siguiente reacción? Y acá escribí la reacción química. Entonces nos dice: si yo tengo una determinada cantidad de este hidrógeno, 30 gramos, y tengo cantidad suficiente de este oxígeno, ¿cuántos gramos de agua voy a obtener? Eso sería lo que me está diciendo el enunciado del problema. Lo primero que tenemos que hacer siempre cuando hacemos problemas de estequiometría es balancear las ecuaciones, que ya estuvimos aprendiendo cómo hacerlo. Recuerde que primero van las moléculas grandes, en este caso no hay una molécula grande. Después tenemos los metales, después los no metales distinto hidrógeno y oxígeno, que tampoco tenemos en esta reacción química. Y ahora seguimos con los oxígenos y por último los hidrógenos. Entonces, vamos al oxígeno. Del lado de los reactivos tengo 2 oxígenos y del lado de los productos tengo uno solo. Por lo tanto, tengo que balancear. ¿Cómo se balanceaba? Agregando un 2 delante como coeficiente estequiométrico del agua. Recuerden que este 2 multiplica al 2 del hidrógeno y al 1 del oxígeno, que no está escrito. Entonces, ahora ya nos quedó balanceado el oxígeno y lo que hacemos es multiplicar 2 por 2, nos da 4 hidrógenos en el lado de los productos. Si agrego un 2 acá en el lado de los reactivos, delante del hidrógeno, voy a tener 4 hidrógenos. De esa manera la ecuación quedó balanceada. ¿Vamos? Lo que tengo que hacer ahora es los coeficientes estequiométricos, bajarlos. Yo les sugiero que hagan esto mismo que estoy haciendo yo. Y cada coeficiente estequiométrico expresarlo como mol. Entonces sería 2 moles, ¿sí?, de hidrógeno. Acá es un 1 que no se escribe. 1 mol de oxígeno. Y 2 moles de agua. ¿Qué me está queriendo decir esto? Esto me dice que 2 moles de hidrógeno reaccionan con 2 moles de oxígeno para darnos 2 moles de agua, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo esta reacción química. Ahora, nosotros para poder trabajar con los datos del problema, que recuerden que el dato del problema nos decía que nosotros teníamos 30 gramos de hidrógeno gaseoso. Y nosotros acá, este sería el dato, tenemos 30 gramos de hidrógeno gaseoso, pero nosotros acá en la reacción que acabamos de hacer y balancear y bajar los moles, justamente la unidad está en moles. Por alguna forma deberíamos pasar a gramos. ¿Cómo se pasa a gramos? De la siguiente manera, ya estuvimos practicando también. Es mediante el cálculo, vamos a poner cálculos auxiliares, las masas moleculares, ¿se acuerdan? Masa molecular del hidrógeno, como se calculaba, era 2 veces el peso atómico del hidrógeno. El peso atómico del hidrógeno, esto es 1 gramo por mol, lo saco de la tabla periódica. Entonces me queda 2 por 1 gramo mol. Me queda que la masa molecular del hidrógeno es de 2 gramos por mol. ¿Se entiende? Y así hago lo mismo con el oxígeno. Masa molecular del oxígeno, como son 2 átomos de oxígeno, sería 2 por el peso atómico del oxígeno. El peso atómico del oxígeno sacado de tabla periódica es 16 gramos por mol. Por lo tanto, me da que la masa molecular de la molécula de oxígeno es de 32 gramos mol. Por último, la del agua, ¿sí?, la masa molecular del agua. La masa molecular del agua. El agua está formada por 2 átomos de hidrógeno, por lo tanto sería 2 por el peso atómico del hidrógeno más 1 por el peso atómico del oxígeno. Nos da 2 por 1 gramo mol, que es la masa molecular del hidrógeno, el peso atómico del hidrógeno que le saqué de la tabla, más 1 por el peso atómico del oxígeno, que recién vimos que era 1 gramo mol, sacado de la tabla periódica.
al hacer la resolución de esta suma, nos da que la masa molecular del agua era 18 gramos por cada mol. Una vez que tengo las masas moleculares de los tres compuestos que están en esta reacción química, voy a hacer lo siguiente. Me voy a mover para acá. Entonces, ¿cómo transformo estos moles en gramos? Voy a multiplicar estos 2 moles por la masa molecular del hidrógeno, que era 2 gramos por cada mol. Entonces, mol con mol se simplifica y me queda gramos. Multiplico 2 por 2, me da 4 gramos. Hago lo mismo con el oxígeno. Un mol de oxígeno multiplicado por su masa molecular, que era 32 gramos mol. Entonces mol con mol se va y me da 32 gramos. Por último, multiplico estos 2 moles por la masa molecular del agua, que era 18 gramos mol. Entonces 2 moles por 18 gramos mol, ¿sí? Mol con mol se va, entonces nos queda 36 gramos. ¿Sí? No sé si se alcanza a ver. Y ahora fíjense, si sumo los gramos de los reactivos, 32 más 4 me da 36 gramos. ¿Se entiende? Y la masa en gramos de los productos me daba 36. Si esos números me dan iguales, significa que voy bien. ¿Sí? Porque se está cumpliendo con la ley de Lavoisier, que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, pero fíjense que cuando hablo en moles no son equivalentes. Yo tengo, acá en moles tengo 3 moles en los reactivos y que me da 2 moles de producto. Pero en gramos sí me tiene que dar lo mismo. Cuando yo termino de hacer todo el cálculo me tiene que dar lo mismo a cada lado. Si no, significa que cometí algún error en alguna parte del cálculo. Una vez que yo tengo esta parte hecha, ¿sí?, ya puedo usar el dato, ¿sí?, del problema. Fíjense, lo que me dice este problema es que si yo tengo 4 gramos, ¿sí?, de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno, voy a obtener 36 gramos de agua. Por lo tanto, a mí el problema me pregunta cuánto de agua voy a obtener si tengo 30 gramos de hidrógeno. Entonces, ¿qué hago para resolverlo? Una regla de 3 simple. Entonces hago, si 4 gramos de hidrógeno generan 36 gramos de agua, 30 gramos de hidrógeno van a generar X gramos de agua. ¿Se entiende? Entonces, ¿esto qué me da? ¿Cómo lo resuelvo? Tengo que hacer 30 gramos de hidrógeno por 36 gramos de agua dividido 4 gramos de hidrógeno. Simplifico gramos de hidrógeno con gramos de hidrógeno y ahora hago el cálculo correspondiente. Bueno, y acá este cálculo nos da 270 gramos de agua. Quiere decir que a partir de 30 gramos de hidrógeno, si tengo cantidad suficiente de oxígeno, yo voy a obtener 270 gramos de agua. Y así hemos terminado de ver el primer problema de estequiometría. ¿Sí? Siempre entonces tengan en cuenta lo siguiente. Primero, sacar los datos, ¿sí?, del problema. Cada problema tiene sus datos. Después van a tener la reacción química. No se olviden de balancear esa reacción química. Después bajar los coeficientes estequiométricos como moles. Para transformar estos moles en gramos necesito siempre calcular en un cálculo auxiliares. Lo puedo hacer la masa molecular de todas las sustancias que reaccionan. Y por último, siempre después de pasar cada moles a gramos, corroborar de que los gramos de los reactivos, la suma de los gramos de los reactivos sea igual a la suma de los gramos de los productos. Y por último, siempre voy a tener que hacer una regla de 3 simple que relacione mi dato con los de la reacción química para poder calcular. ¿Está? Esos serían los pasos que tengo que seguir siempre en estequiometría.